Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos, en especial a los compañeros del Instituto Tecnológico Superior Venustiano Carranza. El día de hoy vamos a platicar sobre el uso de los drones con sensores multiespectrales utilizados en el monitoreo ambiental. Esto en el contexto del proyecto titulado Manejo Integral de la Cuenca del Río Cazones desde el Ecodesarrollo. Primero que nada me presento. Mi nombre es Jonathan Flores y pertenezco al Laboratorio Nacional en Vehículos Autónomos y Exoesqueletos del CIMBESTAP Ciudad de México. Y bueno, me gustaría comenzar agradeciendo la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder presentarles lo que hemos trabajado hasta el momento desde el lado de los vehículos autónomos. Bueno, ahora ya entrando en materia, me gustaría empezar preguntándoles cuántos de ustedes han visitado el río Cazones. Bueno, cuántos han visto cambios en su color, en el nivel, en la vegetación en los últimos años. Y bueno, pues a partir de esto queremos saber por qué es importante monitorear el río Cazones. Sabemos que, bueno, existen problemáticas ambientales, contaminación por descargas urbanas y agrícolas podría ser una de las mencionadas. Existen riesgos de inundaciones. El año pasado las lluvias intensas provocaron inundaciones en ciertas zonas que circundan el río Cazones. Eh, Quizá podríamos hablar un poco de la deforestación y la erosión que existe en la zona, en la cuenca. Y bueno, también acerca de la afectación de las actividades productivas. Podríamos pensar que todas estas problemáticas ambientales pues tienen una fuente debido a la actividad económica, donde bueno, el ecosistema pues es clave en este desarrollo, donde podríamos tener quizá indicadores ambientales por cada región, porque sabemos, bueno, que el río Cazones va desde el estado de Hidalgo hasta desembocar en el Golfo de México. Y bueno, ese es un recorrido muy grande que tiene el río Cazones. Entonces, bueno, podemos comprender entonces la necesidad de implementar tecnologías avanzadas para el monitoreo, diagnóstico y toma de decisiones basadas en datos, en todos estos datos que importan mucho para de alguna manera entender por qué estas problemáticas ambientales han afectado tanto y saber de qué manera se puede proponer estrategias eh, que, que ayuden, digamos, a su conservación. Entonces, pues podemos decir que hoy vamos a ver cómo los drones, combinados con sensores multiespectrales, nos permiten entender el río desde el aire, desde la tierra y desde el agua. Entonces, bueno, una pregunta pertinente en todo esto podría ser, ¿qué es el monitoreo multiespectral? Bueno, pues en este caso tendríamos que partir acerca de la información que conocemos. Por ejemplo, es que el ojo humano ve en RGB, bueno, esto por sus siglas en inglés, claro, que es el blue, el green y el red, o sea, el azul, el verde y el rojo. Esa es el ancho de banda que tiene la visión humana. Eh, el ojo humano es capaz de ver estos colores y su combinación. Sin embargo, existen muchos otros colores que el ojo humano no es capaz de percibir.
Y bueno, nosotros podemos señalar que estos sensores multiespectrales son capaces de capturar información en distintas bandas del espectro, desde el azul, el verde y el rojo, que como ya lo mencioné, es la capacidad del ojo humano. Sin embargo, son también capaces de absorber el borde rojo, el infrarrojo cercano, también conocido como NIR, y el SWIR, que es el infrarrojo de onda corta. Entonces, podríamos decir que aunque nosotros no podamos ver estos colores, existen dispositivos que nos permiten apreciarlos en la naturaleza y poder de esta forma ver y hacer estimaciones como calcular el índices eh, de la vegetación, como el índice de salud vegetal, NDVI. Eh, las siglas en inglés es índice de vegetación de diferencia normalizada, es decir, que hemos creado una escala para medir el verde en la vegetación y poder determinar si esta vegetación es sana o acaso está estresada hídricamente o tiene demasiada, es una zona demasiado húmeda. Por ejemplo, el NDWI nos puede hacer una estimación del contenido de agua. Pero también es importante decir que estos sensores nos permiten saber o nos permiten estimar, mejor dicho, si es que existe hidrocarburo, algunos derivados del petróleo, en el agua. Entonces, dado esta información, podemos hacer mapas sobre la calidad del agua. Entonces, ese monitoreo multiespectral nos puede decir si hay una descarga de algún contaminante que no siempre es apreciable mediante los colores visibles, pero sí en cuanto a la respuesta espectral de estos sensores. Y bueno, pues para esto es necesario utilizar diferentes eh, tipos de vehículos para llevar estos sensores multiespectrales a lugares donde podría ser de difícil acceso o quizá muy peligroso incluso ir. A lo mejor el acceso podría no ser tan difícil, pero a lo mejor hay riesgos en cuanto a las condiciones ambientales o riesgos de alguna especie o riesgos que esta contaminación bueno, que se deriven de esta contaminación que no siempre son perceptibles. Hay algunos gases que no son perceptibles para el ser humano, sin embargo causan un daño. Entonces lo que nosotros utilizamos son plataformas autónomas, los cuales pueden variar desde aviones con despegue y aterrizaje vertical. Las siglas VTOL se refieren al Vertical Takeoff and Landing. Y bueno, estas plataformas nos permiten cubrir grandes extensiones de tierra y tienen una autonomía muy prolongada. Pueden tener vuelos de horas y abarcar mucha distancia. Sin embargo, pues bueno, estos sensores multiespectrales tienen una resolución que no es tan alta como las cámaras RGB que tienen en su celular. Entonces, pues en este caso, nosotros podríamos tener una cobertura en una amplia extensión, sin embargo, no tendríamos la mejor resolución de las imágenes. Pero bueno, esto es clave porque sin estas plataformas, sin esta primera plataforma, el recorrido que nosotros haríamos sobre el río Cazones, que ya afirmamos que es
o por extensión de muchos, muchos kilómetros, pues tendría que hacerse a pie o en vehículo y bueno, los vehículos están limitados por los caminos. Entonces, imagínense que están ustedes volando una plataforma de este estilo. Bueno, algunos técnicos, algunos ingenieros aeronáuticos los llaman de ala fija. Estos mini aviones o vehículos de ala fija pueden cubrir una amplia extensión de tierra eh, el mapa que se vería multiespectral, a lo mejor no sería tan detallado, pero sí nos permitiría saber si hay algunas zonas que destacan de otras por algún nivel más alto que otros en estos espectros visibles. Entonces, esas zonas detectadas serían como un punto para que nosotros pudiéramos de alguna manera hacer un monitoreo más preciso y desde las alturas, claro, para evitar algunas árboles o líneas de alta tensión o cambios en el territorio, por si hay montañas, hay descensos abruptos del terreno. Entonces, para eso utilizamos estas plataformas multirotores, los cuales tienen alta precisión y realizan inspección localizada, debido a que pueden hacer algo que nosotros llamamos este vuelo estacionario, es decir, quedarse en un punto o tener un avance muy lento por si queremos tener como redundancia en el monitoreo. Ahora bien, si nuestra búsqueda tiene que ser más específica y tiene que ser a nivel de suelo, utilizamos los vehículos terrestres autónomos. El- Estos los hacemos funcionar en zonas forestales y pueden monitorear tanto árboles, pero desde el suelo, es decir, sus cortezas y la parte baja de su follaje, junto con el propio monitoreo de suelo. Esto lo puedo ejemplificar de la siguiente manera. Al principio de este proyecto, su servidor participó en un monitoreo forestal. Existe un gusano que se llama gusano descortezador, el cual es un escarabajo que se introduce en la corteza de los árboles y va rascando entre la corteza y el árbol, justo donde están las venitas que hidratan al árbol, que llevan sus nutrientes. Entonces, pues lo que pasa cuando cortan estas líneas que nutren el árbol, pues el árbol va muriendo. Entonces, nos dimos cuenta que cuando nosotros hacemos un monitoreo aéreo, podemos observar estos árboles afectados por el gusano descortezador porque el color de los árboles se va tiñendo a amarillo y rojizo. Entonces, al hacer un tratamiento de imágenes de estos monitoreos aéreos y degradar los colores azul y verde y realzando los colores rojos, podemos observar que pues los árboles enfermos y muertos pues resaltan de una manera muy clara en un monitoreo aéreo. Sin embargo, esta decoloración se produce cuando el árbol ya no tiene remedio y el gusano descortezador no solo ya infectó y mató al árbol, sino que ya se fue el gusano descortezador de ese árbol. Entonces está avanzando hacia otros árboles. Y nosotros digamos que estamos haciendo un monitoreo tardío de ese insecto. Sin embargo, con un vehículo terrestre que va detectando, o bueno, que va observando las cortezas de los árboles, puede notar si es que estas cortezas tienen puntos de resina, porque cuando los insectos llegan al árbol, cavan o hacen pequeños agujeros en la corteza y lo que hace el árbol de manera natural es generar resina para defenderse. Entonces existen fotografías donde vemos árboles con decenas de puntos de resina.
Entonces, esto sucede en los primeros días del ataque de los gusanos descortezadores. Entonces, en este punto todavía es muy valioso reportar la presencia del gusano descortezador porque las personas en las comunidades que están cuidando el bosque pueden ir y talar ese árbol, porque bajo la normatividad del gobierno en México no se puede talar un árbol si llegas y el árbol no tiene gusano descortezador. Aunque sea notorio que ahí estuvo el gusano, pues bueno, la normatividad no les permite talar los árboles porque pues se presta como a deforestación, a que sea tomado como una deforestación, no en como con la idea de preservar el bosque, sino como de deforestarlo. Entonces, cuando nosotros platicamos con ejidatarios, nos dijeron que esta información era muy útil, porque así podían, digamos, señalar árboles en etapas tempranas y podían ellos tomar acciones que hicieran la diferencia. Y bueno, de la misma forma, estamos utilizando vehículos de superficie, acuáticos de superficie, eh, para realizar un monitoreo en directo en el agua. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? Esto es de una manera más local, utilizando otro tipo de sensores que tienen una mayor precisión, porque cuando nosotros hacemos un monitoreo aéreo, lo que hacemos es estimaciones. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes van al doctor y le dicen al doctor lo que les está pasando, lo que les está doliendo, el doctor interpreta sus síntomas y les dice, ah, es esta enfermedad y para combatirla necesitas tomar estas medicinas. Pues el monitoreo aéreo con las cámaras multiespectrales es parecido. No determinamos al 100% o de manera directa el tipo de contaminantes que existen desde las alturas. Para esto nosotros necesitamos hacer una correlación con un muestreo in situ que la doctora América seguramente les mencionó, donde ellos toman muestras del agua, de la tierra, del lodo, para en el laboratorio determinar el tipo de contaminantes. Nosotros muchas veces con estos monitoreos lo que podemos ver es como los efectos de esa contaminación, las afectaciones. Y bueno, en una embarcación no tripulada, nosotros podemos tener sensores mucho más precisos en cuanto al tipo de contaminante. Podemos tener, digamos, alguna medición de la concentración de oxígeno disuelto que nos da como otra manera, otro parámetro para estimar la contaminación en el agua. Y pues bueno, sensores como de pH, de conductividad, de oxígeno disuelto, son de sensores que no se ponen a bordo de vehículos aéreos, pero sí se pueden poner en estos vehículos porque pues van en el río, o bueno, en cuerpos de agua como lagos, lagunas, se pueden medir y a lo mejor se pueden tener parámetros más completos para saber los contaminantes que puedan no estar presente. Entonces, les puedo decir que esta tecnología no es nueva, estos vehículos ya llevan bastantes décadas en desarrollo, sin embargo, la verdadera innovación no está en el dron, no está en los vehículos autónomos. Es el ecosistema tecnológico integrado lo que es la verdadera innovación en esto. Entonces, eh, ¿cuáles son las etapas? Vamos a determinar las etapas del monitoreo ambiental con drones, las cuales son el monitoreo, que consiste en la captura periódica y sistemática de datos multiespectrales y topográficos
¿Por qué? Porque los datos tienen que dar, bueno, a estos datos tienen que dársele seguimiento en distintas etapas del año, en diferentes, digamos, estaciones del año, porque a pesar de que no va a ser la misma información en verano o en invierno o en primavera o en otoño, sí podemos ir haciendo como un seguimiento de cómo van cambiando las condiciones a lo largo del tiempo. Y bueno, la siguiente etapa sería el diagnóstico, donde se identifican zonas contaminadas, se puede identificar el estrés hídrico en alguna zona y se puede hacer un análisis de erosión y de deforestación. ¿Por qué? Porque además de generar índices multiespectrales, con estas cámaras, con estos sistemas, podemos hacer mapeos tridimensionales donde se pueda observar a diferentes alturas cómo están este tipo de datos, como el estrés hídrico en una montaña. Esto es muy importante porque en nuestra investigación nos ha llevado a saber que, por ejemplo, el avance del gusano descortezador es propenso hacia las zonas con mayor estrés hídrico. ¿Recuerdan que les hablé que cuando los gusanos descortezadores atacan un árbol, estos generan resina? Bueno, debido al estrés hídrico, el gusano descortezador puede darse paso al interior del árbol. Sin embargo, en alguna zona donde el árbol no tenga estrés hídrico, puede generar suficiente resina como para pelear y ganarle a los gusanos descortezadores. Entonces, los gusanos descortezadores ya saben esto, entonces ellos avanzan hacia donde hay un mayor estrés hídrico. Entonces, esta información es muy importante. Bueno, el siguiente paso sería la remediación, donde se identifican de manera muy precisa las zonas críticas. Y también se aplica de manera dirigida o de manera precisa las soluciones. ¿Por qué? Porque sabemos dónde empieza el problema o dónde es mayor, dónde está concentrado y ahí se pueden redirigir los esfuerzos. Y bueno, finalmente es la etapa de la conservación, porque de nada nos sirve estar repitiendo una y otra vez las primeras tres etapas si vamos a estar en un ciclo que no termina. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos de hacer una comparación temporal de los avances para saber si vamos por buen camino o si debemos de reorganizarnos o rediseñar alguna estrategia para la remediación y la conservación, y también pues tenemos que tener evaluaciones del impacto ambiental, porque bueno, la idea de utilizar estos vehículos autónomos y el monitoreo aéreo es que no afectemos con estas medidas el propio medio ambiente. Y bueno, con esto les quiero decir que no se trata solo de detectar el problema, sino de medir si nuestras acciones realmente funcionan. Y bueno, de manera concreta, ¿qué es lo que esperamos generar? ¿Cuáles son los productos que nosotros podemos presentar? Pues bueno, mapas digitales, en primer lugar, que se obtienen después del monitoreo, los cuales pueden ser un modelo digital de elevación, ortomosaicos. También podemos generar, como ya lo mencionamos, mapas de vegetación y mapas de presencia de agua, además de mapas de riesgo, bueno, los mapas de riesgo por inundación, mapas de riesgo por incendios forestales y a su vez mapas de contaminación de ríos. Y la idea es tener todos estos mapas concentrados eh, y compartirlos, por supuesto. Nosotros podemos ver en nuestro celular una aplicación que nos hace una estimación de cuánto nos tardaríamos en llegar de una calle a otra, de un punto de la ciudad a otro, o de
un, o no sé, de Venustiano Carranza a Jicotepec, nos dice cuál es el camino y no sé, a lo mejor si hay tráfico en algún punto, también nos puede ya decir si hay alguna zona en obra para intentar alguna ruta alterna. Bueno, pues de esta forma nuestra intención es que en algún momento esta misma aplicación, Google Maps quizá, nos diga si nosotros estamos en una zona donde haya un riesgo de inundación. Nosotros podríamos de esta manera generar un plan para evacuar. Porque, ¿qué pasa si empiezan las lluvias? No sabemos qué tan intensas van a ser, o quizás sí, pues podemos saber que la mejor ruta de evacuación pues es hacia un lado y no hacia el otro, donde probablemente el río pueda desbordarse y pongamos en riesgo a nuestras familias, a nosotros mismos. De la misma forma, eh, eh, estos mapas de riesgos de incendios forestales, pues nos sirven porque a veces las personas que cultivan los campos, en lugar de deshiervar o de hacer un trabajo que podría llevarles semanas, lo que hacen es quemar el- ciertas zonas. Pero si existe un mapa de riesgo donde diga que el- un incendio forestal es latente, pues podríamos no permitirles o decirles que el quemar su cultivo podría salirse de control. Y esto ya ha pasado. Existe una fórmula para calcular, bueno, la fórmula con la que se calcula este riesgo de incendios forestales tiene que ver con el viento, con el estrés hídrico, con la pendiente de la zona. Y por ejemplo, si ustedes en algún momento observan que estas tres, que tenemos índices altos en estos tres parámetros, podríamos decirle a las personas que cultivan sus tierras, ¿sabes qué? No, no es un buen momento para que tú quemes tus cultivos porque va a haber viento y se va a propagar muy rápido porque no ha llovido en semanas y la hierba que está en la montaña o junto a tus terrenos es muy fácil que se prenda. Entonces, con eso vamos a evitar los incendios forestales y pues perder hectáreas y hectáreas de río, perdón, de bosques, porque una vez que empieza el incendio, detenerlo es muy, muy difícil, porque no hay pues una vía de acceso directa, no hay mm, las personas, los voluntarios, no llegan tan rápido ni tan fácil y muchas veces el fuego los rodea y ponen en riesgo sus vidas. Y bueno, por mencionar también, este mapa de contaminación de ríos, pues es muy claro. Un mapa podría decir que el río donde tú o tus animales se bañan o toman agua podría estar contaminado y probablemente les podría generar alguna enfermedad. Pues bueno, a lo mejor si la zona es propensa a este tipo de contaminación, pues sus hospitales, sus clínicas podrían estar preparados para tener una acción contundente ante los primeros síntomas y no esperar hasta ser trasladados a un hospital más grande, donde les hagan estudios que tarden tiempo y bueno, pues se pierdan vidas innecesariamente. Entonces, pues estos productos sabemos que son de una gran, gran importancia. Pero bueno, ok. eh, el- ya hablé como la importancia que tienen, pero de manera muy rápida les puedo decir que cómo se generan estos productos. Pues bueno, primero que nada es que realizamos un vuelo que está planificado. Hacemos un vuelo con fotogrametría, es decir, tomando fotografías aéreas y generando mapas con todas estas fotografías. Hacemos un procesamiento de imágenes para hacer esas estimaciones con las bandas espectrales. Y bueno, hacemos un cálculo de los índices y los integramos
a sistemas de información geográfica. Entonces, convertimos imágenes en información y la información la convertimos en decisiones. Esto es lo que hace muy importante este trabajo. Ahora bien, una aplicación que probablemente ya hayan escuchado anteriormente, que digamos es como, en mi caso yo me enteré del uso de este tipo de tecnologías, fue precisamente para la agricultura de precisión y nosotros lo encaminamos, o bueno, la importancia que le dimos fue al uso eficiente del agua. ¿Cómo? Nosotros, gracias a estos sensores y a estos monitoreos, pudimos hacer una detección del estrés hídrico. Entonces, nosotros podemos decir dónde regar y dónde no. Es decir, si notamos que una zona de los cultivos tiene, a lo mejor el terreno no está 100% plano. Entonces, cuando ustedes riegan, el agua suele recorrerse hacia cierta área. ¿Qué pasa? Que la próxima vez que ustedes tengan que regar, porque a lo mejor la zona más seca necesita más agua, pero la zona más húmeda tiene un exceso de agua. Entonces nos damos cuenta que no es necesario regar todo el campo, es decir, hacemos una optimización de riego. De la misma forma, podemos hacer una identificación temprana de plagas, porque podemos notar si alguna sección de estos cultivos está siendo afectada más allá del, del estrés hídrico, o bueno, ¿por qué no? Saber si alguna de estas plagas, como ya lo mencionamos con el gusano descortezador, se beneficia tanto del exceso de agua o de la falta de agua. Y bueno, de esta forma nosotros podemos reducir el uso de agroquímicos que sabemos que afectan la salud del consumidor de estos cultivos. Sin embargo, pues eh, son utilizados para hacer, digamos, para mejorar los cultivos en sí. ¿Y cuál es el impacto de esto? Bueno, pues podemos ahorrar agua, podemos incrementar la productividad y podemos de esta forma tener algo que nosotros llamamos agricultura sostenible. Entonces, bueno, podemos decir que el agua que no desperdiciamos en la agricultura es agua que perseveramos en el río, ¿no? Que es una forma de conservación también. Entonces, bueno, a manera de resumen, una de las razones por las que estamos haciendo esto, específicamente eh, digamos, en que queremos monitorear el río Cazones en la comunidad de Venustiano Carranza, es para llevar a cabo las siguientes aplicaciones clave, que son los mapas de riesgo ante inundaciones, para evitar que el río, eh, bueno, no que el río se desborde, sin embargo, que podemos tomar acciones previas al desbordamiento y, bueno, hacer como una predicción de, de cómo se desbordaría el río y en qué zonas, así como la detección de incendios forestales, el mapeo de plagas forestales y la detección de derrames de hidrocarburos en ríos. Y la intención es que una vez generados estos mapas, podamos aplicar algoritmos de inteligencia artificial para hacer predicciones sobre, eh, digamos, el incremento en estos riesgos y saber antes de que pase si es que las lluvias que se presentarán este año van a desbordar zonas específicas del río o si podríamos evitar que los incendios forestales se propaguen o de plano evitar que existan. Es decir, por ejemplo, cuando hay presencia de plagas y estas plagas matan
los árboles y los árboles se quedan ahí como combustible para cuando exista un incendio, pues los árboles secos van a prender más rápido. Todos los árboles que tengan estrés hídrico, pues van a prender más rápido y el fuego se va a dirigir hacia estas zonas. Así como las afectaciones que tienen los ríos por hidrocarburos, que recordemos que los hidrocarburos son agentes cancerígenos que podrían generar enfermedades en diferentes comunidades sin que lo notemos a la primera. Entonces, aplicar algoritmos de inteligencia artificial a estos datos podrían ser la clave para evitar desastres, para evitar muertes, para evitar todas las afectaciones de las personas que viven cerca de las zonas naturales. Y con esta información, con estos algoritmos, con esta tecnología, podemos asegurar que la prevención cuesta menos que la remediación. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Pues bueno, les puedo decir que en un principio fuimos invitados por este doctorado científico y tecnológico para la sociedad, donde participa la doctora América, para hacer este monitoreo ambiental. Yo pertenezco al posgrado en sistemas autónomos de navegación aérea y submarina. Ahí cursé la maestría y el doctorado y ahora estoy, digamos, como postdoctorante desarrollando eh, proyectos de monitoreo ambiental. Sin embargo, también nos hemos, digamos, vinculado con el Departamento de Biotecnología y Bioingeniería para llevar a cabo estas eh, estrategias para remediación y saneamiento ambiental. Eh, y bueno, pues, ¿qué, ¿qué sigue? Pues sigue que otros profesionales se sigan integrando a este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos. Pues un ejemplo claro son los sistemas computacionales, como en el procesamiento de imágenes, el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial y el desarrollo de software de sistemas de información geográfica. ¿O qué tal la ingeniería forestal, que nos puede ayudar a tener información más precisa, más detallada y más a fondo sobre el monitoreo de plagas o quizá la conservación de ecosistemas? ¿O qué tal personas que estudian geociencias, los cuales pueden decirnos para qué otras cosas nos pueden servir los modelos digitales de elevación, así como el análisis de cuencas? Y bueno, ¿por qué no las industrias alimentarias que nos pueden ayudar a hacer un mejor estudio, un mejor análisis acerca de la calidad del agua y sobre la trazabilidad ambiental? Y por supuesto la gestión empresarial, que nos pueden decir si a partir de estas tecnologías, de estos desarrollos, pueden darse modelos de negocios o evaluación económico, del impacto económico, porque bueno, nosotros podríamos diagnosticar si alguna zona está contaminada, si alguna parte del río está contaminada, pero recuerden que pues muchas veces esta contaminación podría venir de la actividad económica o de la actividad agrícola de algún pueblo, de alguna zona. Es decir, si esa comunidad desarrolla o bueno, tiene alguna actividad que sea importante para su economía, no podemos decirle que deje de hacerla. Simplemente podríamos emitir alguna recomendación de cambiar algunas formas en las que hacen las cosas o alguna mejora, algún cambio de algún químico para que el impacto al medio ambiente no sea, digamos, negativo. Y todo esto, pues para todo esto es necesaria la integración interdisciplinaria. Este tipo de proyectos eh, solo crecen si más personas de diferentes disciplinas se unen para enriquecerlos. Y con esto les quiero establecer
que el monitoreo ambiental pues no es solo ciencia, es una oportunidad profesional para muchos de nosotros. Y les puedo decir, ¿qué les puedo decir? Que lo que sigue para ese tipo de proyectos, para este proyecto en general, es la aplicación de la inteligencia artificial, gemelos digitales del río, monitoreo en tiempo real, redes con sensores autónomos. Los drones con sensores multispectrales actualmente nos permiten realizar un monitoreo ambiental de alta precisión, toma de decisiones basadas en datos, así como el diagnóstico temprano de problemas y el uso eficiente de agua y recursos naturales. Este proyecto del Río Cazones es una oportunidad de colaboración interdisciplinaria para la innovación tecnológica, procurando el impacto ambiental y social. El equipo que se puede ver, ese equipo actualmente contamos en el laboratorio para este proyecto. A la izquierda existe, bueno, se pueden ver las cámaras multiespectrales junto con los sensores de luz, de luminosidad, cámaras SWIR, cámaras térmicas, vehículos autónomos pequeños, grandes, medianos, de diferentes capacidades que pueden cargar diferentes pesos. Y pues bueno, les puedo decir que el río Cazones no necesita solamente diagnósticos, necesita ingenieros preparados para protegerlos. Esta tecnología ya existe. Entonces la pregunta es, ¿quién la va a desarrollar aquí? Por lo que les hago una atenta invitación a participar en proyectos, a realizar estancias, a enfocar sus tesis, a, a realizar colaboraciones con otras áreas para enriquecer proyectos como este y que ustedes se desarrollen de manera más integral en diferentes temas. Pues bueno, por mi parte es todo. Si tienen alguna duda, el doctor Sergio Salazar con gusto se las va a responder. Les agradezco mucho por la atención. Gracias.